Hola, 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 ¿cómo les va? Miedosos y miedosas, ¿todo bien? ¿Todo tranquilo? Espero que tengan muchas ganas de hablar de cine de terror porque hoy es día video, digamos, de estreno, porque vamos a hablar de Jack en la caja maldita 3, El Ascenso. Como les digo siempre, voy a ir por la sinopsis pública y oficial de la película. No voy a dar ningún tipo de spoiler, así que quédense tranquilos que no le voy a arruinar la experiencia a nadie que quiera ver la película. Así que bueno, después de la intro, arrancamos. Bueno, gente, lo único que les pido, si van a ver el video, por favor, no se olviden de dejar su like. Es un botoncito de la mano con el pulgar arriba y a mí me ayudan un montón. Bueno, Jack en la caja maldita 3, El Ascenso. ¿Qué decir? La película nos presenta el personaje de Raven, que es una chica que está en aprietos, su familia, con un mafioso que se ve que el padre le debe plata, lo tiene secuestrado, y esta chica Raven, ¿por qué le ponen nombre de animales? Raven, cuervo. Es mejor la película porque se llame Raven, no sé por qué inventan, póngale Carlota y es lo mismo. No sé por qué se inventan estos nombres místicos, Raven. Raven está trabajando para este mafioso que además parece que tiene un hobby que es coleccionar objetos que tengan que ver con el ocultismo, ¿no? Este mafioso la manda a Inglaterra a un internado de mujeres que es esta mansión que vimos en la 2 de la señora Olga, que ahora funciona como internado de mujeres. Raven llega en el verano, con lo cual no está lleno de alumnos, solamente los que no tienen familia y se quedan a pasar el verano ahí, que son un grupito de mujeres junto con la directora. Y ahí la misión de Raven es encontrar la caja de Jack. La caja que la señora Olga le dijo al mafioso que está oculta en la mansión. La busca, finalmente la encuentra y alguien, y no se sabe quién, abre esa caja y desata al demonio Jack, que como todas las películas va a buscar 6 víctimas y va a concederle un deseo a quien abra la caja después de cobrarse las 6 víctimas. Hasta acá es la sinopsis oficial, lo mismo que vimos en las otras 2 películas, no agrega nada nuevo. Y una vez que Jack sale de su caja, acá es donde viene el problema de esta franquicia. Uno espera, cuando son varias películas, que la película, el villano, vaya evolucionando. La película vaya mejorando. Bueno, en esta película, con su tercer película, no pasa. La película, el villano, las formas en que mata, sigue siendo una cagada, sin tensión. No, gente muere de la misma manera. Yo no puedo creer que después de 3 películas siga matando de la misma manera y no le den una vuelta de rosca a esto, por Dios. Miren que el cine inglés, generalmente los dramas son aburridos, Bueno, las películas de terror parece que son lo mismo, no se les cae una idea. A ver, y como ejemplo pongo Freddy Krueger. Era la misma lógica, te quedás dormido y te mata en los sueños, pero hasta que te mata te va generando una tensión. Vos te dormís, te despertás en un lugar que conocés, caminás y todos estamos, ahí la agarra Freddy, ahí te agarra Freddy. Y Freddy no, ese momento se estira hasta el último momento donde aparece. Y lo bueno que tiene Freddy es que cada muerte es totalmente distinta a la anterior. Se rompen el coco los creativos a ver cómo pueden matar de manera distinta a lo que hicieron antes. Entonces a uno le vuelan el oído, a otro lo hacen explotar, a otro lo hinchan y sale estallado, a otro lo corta todo y lo hace volar por el techo lleno de sangre. Se inventa, se rompen en el cráneo para que no sean 8 películas iguales. Bueno, acaba en la tercera y es todo igual. Y yo estoy indignado porque el personaje está bueno, la idea está bueno, pero no se rompen el coco para mostrar algo distinto, viejo. No lo puedo creer. Pero bueno, es así, mírenla. Yo la verdad que no sé si la iría a ver al cine. Le esperaría que salga en DVD o la vería por una plataforma non santa de estas que hay dando vueltas y donde se puede ver películas totalmente gratis. Pero bueno, no puedo creerlo, la verdad, no puedo creerlo. Yo cuando vi la primera dije, bueno, a lo mejor era una película de bajo presupuesto, la primera, digo. La 2 le agregaron 2 o 3 cositas, que fue un mes, pero bueno, algo interesante le agregaron. Y la tercera no le agrega nada, nada de nada de nada. Es igual a las otras 2
y encima matando siempre igual. Así que no lo puedo creer cómo están desperdiciando esta franquicia que a priori tiene mucho potencial. Yo creo que en manos de gente apropiada y con un poquito de seso puede ser una gran franquicia. Pero bueno, se ve que no es el caso. No sé si habrá una cuarta. Si la verdad que va a seguir de la misma manera. Que acá haya terminado, por favor, porque me va a generar a mí, que soy fanático del slasher, que esto es un personaje slasher con tintes sobrenaturales. Me da bronca ver cómo se desperdicia una franquicia con mucho potencial por falta de sesos. Me libré, me libré de la bronca. Yo la verdad que tengo que ser sincero, yo no se las recomendaría para ir a ver el cine, no se las recomiendo porque van a salir puteando y me van a putear a mí, van a venir acá los comentarios y me van a dejar insultos de todo tipo y color por haberles dicho que vayan al cine a verla en época de crisis como estamos, gastar un dinerito en el cine solo por películas buenas, y este no es el caso. Si les gusta esta crítica catarsis, dejen su like, recuerden ayudarme con eso. Y si te gusta el terror en cine, en series y en videojuegos, ¿qué estás esperando? Suscríbete, que este es tu canal, acá hablamos de terror. Todos los días un video nuevo dándote información sobre el género del terror de todo tipo y color. Yo les dejo un fuerte abrazo y recuerden, como digo siempre, mirar debajo de sus camas antes de ir a dormir.